ustedes no van a creer lo que yo les voy a decir. Usted sabe que no lo van a creer. Que las dos primeras noticias del New York Times de hoy, por ahí es que yo comienzo el día, a las 4 de la mañana abro New York Times, Washington Post, etcétera, etcétera, etcétera. No, de Novelis. Le Novelis, claro. Se le queda más cerca. Ajá, no, y que tenemos la crisis con Haití, ¿verdad? Las dos primeras noticias del New York Times hoy es si el señor Paul Pelosi, el esposo de Nancy Pelosi, oigan cómo se dicen las noticias. Hombre planeaba secuestrar a Nancy Pelosi, primera noticia del New York Times digital, que lo acabo de ver. Hombre planeaba secuestrar a Nancy Pelosi y romperle las rodillas o las piernas, dicen los fiscales. Eso haciéndole la acusación al joven de Papa, apellido de Papa, que fue ya acusado de que se apareció en la casa de Nancy Pelosi, ella no estaba ahí, que llegó hasta la habitación de Paul Pelosi, que con un martillo más sogas que llevaba, todo eso está en la noticia, sogas que llevaba y una cinta de estas adhesivas para secuestrar a Nancy Pelosi, porque de eso es que lo están acusando, le cayó a martillazos a Paul Pelosi, el esposo de 82 años de Nancy Pelosi, y ella no estaba allá en la casa. Bien. Entonces, eso es lo que dice el titular. Hombre planeaba secuestrar a Nancy Pelosi y romperle las piernas o las rodillas, dicen los fiscales en la acusación contra este señor de Papa. Y en segundo lugar, dice también, ella, Nancy, era líder de la manada, oigan la traducción, de la manada de mentiras que cuentan los demócratas. O sea, en esta segunda parte es que Nancy le cae tan mal, pero tan mal a los republicanos, que la han convertido en una persona que los republicanos entienden que hay que sacarla del liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes. O sea, es algo bestial lo que sienten hacia Nancy Pelosi. Esas son las dos primeras noticias de hoy. Entonces, todo esto redactado, la noticia en sí mismo, con que una tercera, con que siguen los chismes con respecto a Paul Pelosi. Por ejemplo, un hijo junior de Trump dice que sigue haciendo chistes en su Twitter, chistes con respecto a Paul Pelosi. Otra persona, esta es la tercera noticia, señores. Dinah Sousa, un productor de una película, dice así mismo el New York Times, desacreditada sobre las elecciones del 2020, llamada 2000 mulas. Esto es un productor que hizo una película. Acusó el lunes al Departamento de Policía de San Francisco de estar ocultando la verdad sobre lo que pasó con Paul Pelosi. ¿Ok? Está encubriendo los hechos. Otra, esto lo dice el New York Times, todo lo que estoy leyendo. Marjorie Taylor Greene, una republicana de Georgia, escribió: los mismos activistas demócratas de los principales medios de comunicación que cuestionaron los vínculos del expresidente Trump con Rusia, ahora están silenciando a Elon Musk, nuevo propietario de Twitter, porque Hillary Clinton escribió, se lo dije ayer, un Twitter que decía que todo esto era una trama de los republicanos para acusar a los demócratas y era una conspiración contra el Partido Demócrata, la acusación de que Paul Pelosi es homosexual, que es una trama. Señores, esa es la primera, todo esto es primeras noticias del New York Times. Y le decían otros, pero ven acá, ¿y dónde estaba Nancy Pelosi cuando el ataque? ¿A dónde estaba? Porque, y esto es una versión que se está dando, este señor
Cuando la policía llegó, él estaba en ropa interior con el señor Pelosi. Eso es una versión que está... Todo eso está en el New York Times. Pues una película lo que te está narrando. Yo lo estoy narrando porque esto es inaudito. Historia de un romance. De un romance. Que terminó en tragedia. En los días, o sea, desde el ataque a Paul Pelosi, dice, ¿dónde está Nancy? Preguntan los republicanos y conservadores que han difundido la teoría, dice el New York Times, de que Pelosi estaba con este joven el día del ataque. Cuando llegó la policía, estaba en ropa interior con el señor Pelosi. ¿Ok? Entonces, todo esto se ha convertido en un dime y direte. Miren la calidad del debate que hay ahí, que yo me lo encuentro, que hasta me llama la atención, que sea tan, no sé, a lo mejor es una forma de desacreditar personalmente a los Pelosi, que dicho sea de paso, esto no está, pero recuerden que hace poco él fue juzgado por haber estado manejando borracho. Hace unos meses atrás lo agarraron preso, lo juzgaron porque lo habían agarrado manejando borracho y tuvo un accidente. Entonces, todo esto se está diciendo con respecto, lo que me llama, como le digo, la atención es que le den esta notoriedad, esta importancia de ser las primeras noticias que el New York Times trae hoy, por lo menos la parte digital. Y en un país donde parece que eso no es un tema que cause ningún problema. Fíjese que la embajada ya se encargó de precisar muy bien el carácter de la visita a la señora que vino aquí. Sí. La embajada publicó un comunicado diciendo que en el marco del proyecto SER LGBTI en el Caribe, sí, junto al PNUD, República Dominicana, y a través de nuestra Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, recientemente realizamos el segundo diálogo nacional. Es decir, lo realizamos nosotros. Sí. Sí. Nosotros, no fue que apoyamos un encuentro, no, lo realizamos nosotros. Exacto. El segundo encuentro nacional LGBTQI+, un encuentro de 2 días para impulsar la formulación e implementación de políticas inclusivas en seguridad, salud, justicia de la comunidad. Nuestro encargado de negocios, Robert Thomas, indicó que el gobierno estadounidense está comprometido con apoyar la igualdad dentro y fuera de los Estados Unidos. Okay. Es decir, que para ellos que este señor... ¿Y qué es lo que tienen con este señor? Que estaba en pantaloncillo cuando llegó la policía. ¡Qué vaya! Señores, pero lo extraordinario de esto... Lo extraordinario de esto que sea... Hoy. No, lo extraordinario es que es la edad. No, pero que sean las noticias principales, las 2 noticias más importantes, vamos a decir, primera, segunda y tercera noticia del New York Times de hoy. Bueno. El Washington Post no habla de nada de esto, así. Pero bueno, la agenda. Miren hasta dónde se puede llegar con todas estas cosas. El mensaje se manda por diferentes vías. Sí. Bueno, en el caso de Elon Musk, decirle también en una noticia del New York Times que está con un grupo de funcionarios y de sus funcionarios de Twitter preparando un plan de despido y cómo cambiar a Twitter. Porque ustedes saben que él ha dicho que quiere más democracia, a un nivel de que ha también planteado que el presidente Donald Trump va a poder seguir utilizando Twitter. Todo esto se está manejando. También en otra parte, y ya para terminar con esto, me llamó la atención, que no lo había visto, que la NBC ha sacado una información, tú la tienes ahí, Jovita, que comienza con Biden, el presidente Biden, está en inglés, ha perdido como la calma, como el the temper, o sea, se siente molesto, vamos a traducirlo, no literalmente, se siente molesto con Zelensky, hola mijo, en junio, ahí está la NBC, porque en una llamada telefónica de junio, cuando él le estaba diciendo a Zelensky que le iba a dar más ayuda, Zelensky le pidió más ayuda todavía. Dice, y esto está en la prensa, pero esto está en la NBC, no está en la prensa escrita.
el presidente Biden se sintió incómodo con Zelensky, porque habiéndole dicho que le iba a dar $1 billón con B, en asistencia militar, eso fue en junio, en una llamada telefónica, el presidente Zelensky, ucraniano, comenzó a hacerle un listado adicional de cuestiones que ellos necesitan. Y dice que ya Biden se sintió bastante incómodo, porque ustedes saben, esto lo añado yo, que ya los republicanos le dijeron a Biden, mira a ver qué es lo que tú vas a hacer con toda esta ayuda, porque nosotros no vamos a seguir dándote. Así mismo le dijeron, un cheque en blanco para Ucrania. Lo que le falta además es ponerle el uniforme militar a muchísima gente que está en Estados Unidos. La bandera de Estados Unidos a muchos militares que están en Ucrania. ¿Cómo Eso fue? Lo único que le falta a Estados Unidos es ponerle la bandera de Estados Unidos a muchos militares que están allá metidos. Ni más ni menos. Por otro lado, esto es también interesante porque mientras estamos como en una situación, le mandé también a Jovita, tú la tienes. Miren esta foto del señor Blinken, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, habló, tú la tienes, Jovita, también, habló por teléfono, esto es apenas ayer, con el ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, Wang Yi. Hablaron por teléfono. El Departamento de Estado informó que los dos ministros abordaron las relaciones bilaterales que están bastante maltratadas, dicho sea de paso, le agrego yo. El secretario Blinken trató la necesidad de mantener abiertos los canales de comunicación entre los dos países y gestionar con responsabilidad las relaciones entre Estados Unidos y China. Se refirió a la guerra de Rusia contra Ucrania, que comenzó el 24 de febrero, y sus amenazas a la seguridad mundial y la estabilidad económica, anunció el Departamento de Estado. Blinken, óiganme esta parte que nos corresponde a nosotros, que es importante. Blinken evaluó con su homólogo chino, y esto está en el Diario Libre de hoy, por cierto. Blinken evaluó con su homólogo chino la situación humanitaria y seguridad que están empeorando en Haití. O sea que el tema de Haití fue tratado ayer entre Blinken y el señor Wang Yi, que es el ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China. El secretario llamó la atención sobre la necesidad de una acción coordinada para apoyar al pueblo haitiano. Pueden conseguir esto también en la prensa norteamericana, lo tienen aquí, y esto es muy importante para nosotros. Sencillamente también para terminarles, decirles que siguen, si usted busca el periódico Le Noveliste, esto da pena, la cantidad de muertos, 5 muertos, periodistas asesinados por la misma policía, 5 muertos de un partido, y además el editorial de hoy de Le Noveliste, que dice, Haití y sus interminables crisis. No se ponen de acuerdo los haitianos, no logran ponerse de acuerdo jamás los haitianos, dice el editorial.